Bien, hoy día vamos a analizar el proceso de neurulación. Y para esto primero recordemos algunas etapas anteriores que ya hemos analizado. Recordemos que la primera etapa del desarrollo era el clivaje y terminaba con la formación del blastocisto, el cual cuando perdía su zona pelúcida comenzaba a implantarse. Luego vimos durante la implantación la formación del embrión bilaminar y luego hablamos de la gastrulación. Con la gastrulación, ¿no es cierto?, se produjeron estos procesos de migración, ¿no es cierto?, los llamados movimientos morfogenéticos, y vimos cómo se formaba este embrión trilaminar, ¿ok? Aquí estamos viendo una imagen, ¿no es cierto?, al inicio de la gastrulación de un embrión de 16 días. En esta imagen que nos muestra una imagen en la que vemos el epiblasto, ¿no es cierto?, una vista superior del epiblasto, y las flechas nos muestran los procesos de migración que nos llevaron a formar entonces un embrión con las tres hojas germinativas: el ectoderma, el mesoderma y el endoderma. Bueno, también dijimos ahí que durante la gastrulación se formaba un conducto macizo, ¿no es cierto?, por delante, ¿no es cierto?, de esta fosita primitiva, que era la notocorda. Y esa notocorda iba a ser sumamente importante para el inicio de la etapa que vamos a analizar hoy día, que es la neurulación. Entonces nuestro objetivo será identificar y comprender las etapas de la neurulación, analizar el origen e importancia de las células de la cresta neural, comprender la participación de las células del tubo neural, las células de la cresta neural y de las placodas en la formación del sistema nervioso a nivel macro y microscópico, y conocer algunos ejemplos de anomalías en el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, bueno, la neurulación se va a iniciar aproximadamente a los 18 días post fecundación y consta de las siguientes etapas que vamos a ir viendo en detalle. Lo primero va a ser la inducción neural. Lo segundo es la formación de la placa neural como consecuencia de esta inducción. Luego la formación de los pliegues neurales. Luego el acercamiento y posterior fusión de los pliegues neurales. Y finalmente la formación del tubo neural, ¿no es cierto? Esas serían las principales etapas. Entonces aquí nosotros podemos ver cortes transversales de embrión entre los 17 y los 21 días. Entonces eso significa que aquí tenemos el embrión trilaminar, de color azul el ectoderma, de color rojo el mesoderma, de color amarillo el endoderma, y aquí de color oscuro la notocorda. Entonces lo primero que va a ocurrir acá es la inducción. Eso significa que se van a liberar señales desde la notocorda que van a actuar sobre el ectoderma suprayacente. Aquí esta parte del ectoderma tiene receptores para esas señales, lo que lo va a hacer competente, ¿no es cierto?, y por lo tanto a responder a esas señales. Y como consecuencia de la interacción entre estos receptores y esas señales, se va a formar la placa neural, que corresponde a un engrosamiento del ectoderma. Posteriormente, ¿no es cierto?, se va a producir en los bordes de la placa neural estos levantamientos que vamos a llamar los pliegues neurales. Entonces, como ustedes ven, el pliegue neural está compuesto por ectoderma, algo de tejido mesenquimático y también parte del mesoderma paraxial. Luego se va a producir el acercamiento de los pliegues neurales. Entonces aquí se acercan, se van levantando cada vez más y se acercan, y al acercarse se va a formar esta hendidura que vamos a llamar el surco neural, ¿ok? Cuidado con confundirlo con el surco primitivo, que tenía que ver con la gastrulación y que fue la etapa y que fue el periodo previo, ¿ok? Entonces, a medida que los pliegues neurales se acercan, estos van a terminar fusionándose, y al fusionarse me van a formar esta estructura, ¿no es cierto?, en forma de cilindro, que es el tubo neural. Y junto con eso se va a cerrar la pared posterior del embrión. ¿Se fijan? Entonces,
El epitelio de la pared posterior del embrión va a ser este ectoderma que vemos aquí. El tubo neural, entonces, por lo tanto, también ha sido derivado de ese ectoderma. Y otra cosa interesante que podemos ver acá es que a medida que se producía el proceso de neurulación, vemos que el mesoderma ha ido cambiando. Entonces, ahora, a medida que avanzábamos, vemos que el mesoderma se ha dividido en 3 porciones. Y cada una de estas 3 porciones va a dar origen a estructuras particulares. Entonces veamos algunas al final del proceso de la neurulación. Vemos aquí que el mesoderma paraxial, que quedó a ambos lados del tubo neural, va a formar esta estructura llamada somitos. Bueno, cuando el mesoderma paraxial se fragmenta, cada uno de estos fragmentos recibe el nombre de somito. Entonces esto era el mesoderma paraxial que dio origen a los somitos. Luego vamos a encontrar el mesoderma intermedio. Y posteriormente, ¿no es cierto?, vamos a encontrar el mesoderma lateral, que se va a dividir en 2 hojas. Una hoja visceral, ¿no es cierto?, que va a acompañar a este endodermo, y una hoja parietal que va a acompañar a este ectoderma. Entre ambas hojas va a quedar un espacio que va a ser el celoma intraembrionario. ¿Ok? Ese celoma intraembrionario es el que después va a dar origen a todas las cavidades cerradas del cuerpo, ¿no es cierto?, que son 3. ¿Ok? Bueno, un aspecto importante del proceso de neurulación es que, como ustedes ven, hay un grupo de células en la punta de los pliegues neurales, que aquí aparecen destacadas en amarillo, y que se conocen como células de la cresta neural. Entonces, desde este ectodermo, en este ectodermo aparecen estas células en la punta del pliegue neural, y vemos que a medida que avanza el proceso de neurulación y se fusiona el tubo neural, estas células de la cresta neural van a migrar separándose tanto del tubo neural como de la pared posterior del embrión. Y por lo tanto nos van a formar 2 grandes grupos de células a ambos lados del tubo neural. Y cada una de esas células va a dar origen a algunos de los principales componentes del sistema nervioso periférico y otros más. En cambio, lo que va a derivar de este tubo neural van a ser estructuras del sistema nervioso central. Bien, lo que vemos en esta imagen son vistas dorsales de embriones humanos durante el proceso de neurulación, son dibujos. ¿Ok? Para esto se ha seccionado el amnio. Si ustedes se fijan, ahí está el borde del amnio y podemos ver entonces lo que sería la región dorsal del embrión. Y lo que vemos aquí a los 19 días, ¿no es cierto?, es la placa neural. Y ya estamos viendo como en los bordes de la placa neural se están levantando lo que llamamos los pliegues neurales. Entonces estos serían los pliegues neurales, y esto que se ve más oscuro acá, esta hendidura, sería el surco neural. Otra cosa que es importante durante este proceso, que podemos ya observar en esta imagen, es que la neurulación se inicia en el periodo presomítico. Noten ustedes que este embrión todavía no tiene somitos y que continúa durante el periodo somítico. De hecho, la mayor parte de la neurulación ocurre durante el periodo somítico. Luego lo que vemos ya a los 21 días es que se ha iniciado el proceso de fusión de los pliegues neurales. Entonces aquí vemos cómo se van fusionando los pliegues neurales. Entonces notamos cómo la fusión ocurre desde esta región central o medial del embrión, y desde allí avanza hacia cefálico y hacia caudal este proceso de fusión, siendo la última zona en fusionarse la región anterior del embrión y la región posterior de este embrión. ¿Ok? Entonces, la última zona en la parte anterior en funcionarse es lo que llamamos esta apertura, mejor dicho, es el neuroporo anterior, y esta otra apertura acá abajo es el neuroporo posterior. Entonces este es un embrión a los 23 días y vemos que todavía no se ha cerrado el tubo neural. El tubo neural
se va a cerrar, por lo menos, se va a cerrar primero el neuroporo anterior alrededor de los 26 días. Y le va a seguir a los 27 días la fusión del neuroporo posterior. Una vez que se haya completado entonces esta fusión, vamos a tener el tubo neural completamente cerrado. Y ahí van a empezar otros cambios que tienen que ver con la formación de las vesículas encefálicas. Bueno, en estas imágenes lo que nosotros vemos a la derecha primero, esto es un embrión de ratón visto al microscopio electrónico de barrido, que equivaldría a un embrión humano de 20 días. Entonces lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, es la formación de los pliegues neurales, parte de la placa neural, ¿no es cierto?, y vemos cómo se empieza a formar a medida que se levantan y se juntan los pliegues el surco neural. Esto es una vista posterior. Luego, estas dos imágenes de la izquierda son embriones humanos de alrededor de 22 días. Esta es una vista posterior y esta es una vista por la región ventral. En la región posterior vemos cómo ya se ha iniciado el proceso de fusión, ¿no es cierto?, ahí en la región medial, y como decíamos, este avanza hacia caudal y hacia cefálico. Entonces, esto vendría a ser entonces el neuroporo anterior. Ahora bien, cuando vemos al embrión por la región ventral, nos vamos a dar cuenta que bajo la región cefálica vemos el corazón en formación. Noten ustedes que inicialmente tienen una disposición muy hacia cefálico. Y lo que aparece cortado acá, y estas flechitas que nos muestran acá, si yo siguiera de aquí para acá, encontraría el intestino anterior y aquí el intestino posterior. Esto es parte del intestino primitivo en formación, ¿no es cierto?, esta cavidad que está acá. Aquí todavía está la conexión con el saco vitelino. Bien. Y por último, esta imagen nos muestra cortes transversales de embriones de pollo durante el proceso de neurulación, también vista al microscopio electrónico de barrido. Entonces aquí vemos el inicio del proceso, aquí vemos el engrosamiento del ectoderma que correspondería a la formación de esta placa neural, ¿no es cierto? Vemos también cómo aquí ya se notan claramente los pliegues neurales. Aquí vemos el acercamiento de los pliegues neurales y aquí ya vemos el proceso de fusión de estos pliegues neurales. Noten aquí abajo se ve claramente la notocorda. ¿Ok? Entonces esas serían las principales características de la etapa de neurulación.